Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Hay alguien por ahí? Mm, mm, mm. Creo que estoy solo. No importa, me haré la clase a mí mismo. Ah, Jonathan González, buenos días. Franklin, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Avíseme por favor cómo se va recibiendo la señal, si no, para cambiar de proveedor de internet. Alfonso, querido amigo, ¿cómo estás, hermano? Miren, miren qué belleza. ¡Qué belleza! No, esta es la clase de ayer, nada que ver. Casi envío el enlace de la clase de ayer. Buenos días, buenos días. Buen día Carolina. Buen día Julio Atenas. Aguantando la señal. Hoy, lindo video que nos mandaste, Luis García, hermano. Buenos días, buenos días. Me cambio de inmediato. ¿Se echó a perder? Dígame cómo recibe la señal, por favor. ¿Cómo recepciona la señal en distintos lugares del mundo? Oye, este álbum de Strauss es especialmente lindo. Buenos días, aquí el enlace de la clase de hoy. Dígame cómo recepciona la señal, por favor. Todo positivo en Ecuador, muy bien. Gracias, Mario. Estamos enviando los enlaces para la clase de hoy. Ya, enviados los enlaces. Comenzamos en 3 minutos. Antonia llegó tarde, primera vez en este curso de Apocalipsis. Ah, no, se había llegado tarde, no. ¿Cómo está, Anto? Qué belleza. Miren, ¿saben que este álbum de Strauss tiene una particularidad? Y que los arreglos que hace el director a veces son como de la música de los 30. Tiene algunas cositas muy de los años 30 y 40 de música. Realmente súper lindo. No tengo la cajita aquí, sino se lo... Fuerte y claro. No tengo la caja por acá. Miren con qué música lo estoy esperando hoy día, ¿eh? Para que no crean que todo es chabacano aquí, ¿no? Lulu Campos, buenos días, los he extrañado esta semana, estoy viendo las clases de las tardes, me pierdo los debates. Lulu Campos, abrazos para ti. Miren qué belleza. Miren con qué linda música. Bueno, eso es una... Mario Herrera, eso ya es lo que saben los músicos, ¿no? ¿Cómo estás, querida Ruth? Comenzamos en un minuto. Miren, miren qué belleza. Así iniciamos la clase de Apocalipsis hoy día, donde veremos sangre más o menos de 1 metro de altura. Así que la idea es comenzar bien, ¿no? Pucha, justo no viene ninguno de esos arreglos que yo le dije que estaba en este álbum. Hola Celeste, ¿cómo estás? Ya, 9,5. Ya, se acabó y se apaga el card. Bueno, a mí siempre me ha gustado Strauss desde que era niño porque
Mi abuela, me acuerdo que cuando yo era muy niño, así no sé, 5 años puede ser, eh, mi abuela me acuerdo que me bañaba, me sentaba en la cama, me echaba talco, quedaba blanquito y me pasaba papel y lápices para dibujar y colocaba vinilos, un vinilo que tenía de Strauss. Por lo tanto, yo desde muy chico escuché Strauss, ¿no? Así que es un gusto musical que tengo de hace muchos años. Y este disco me encantó, me lo regaló Omar Cortés. Algunos de ustedes estuvieron con Omar Cortés. Y cuando anduvo en Viena, Omar Cortés me compró y me trajo este disco regalo que, como les digo, tiene unos arreglos súper, súper lindos, ¿no? Una mezcla entre Strauss y música de los 30, 40, aunque Mario Herrera muy bien dice que era lo contrario. Ya, vamos entonces a la clase de hoy. Tenemos muchas cosas que avanzar con este texto que está denso. Bueno, el Apocalipsis es un libro denso, ¿no? Y ayer hablábamos acerca de... sí, baby Emir. Paren con eso. Eh, eh, Apocalipsis es un libro que toca nuestras fibras más profundas. Eh, eh, Perdón, es que quiero ver un comentario que colocó Javier. Raro que el Evangelio en general raye vestiduras cuando toman a María o cualquier otro beato como mediador y no digan nada por el ángel como mediador, ¿no? Chuta, eso estuvo difícil, hermano, no lo entendí muy bien. Eh, Paren con eso del pelo, por favor, no quiero que sigan insistiendo, no culpes a la noche. Mire, como que como los Jackson 5. No culpes a la playa, no culpes a la lluvia, que son desordenados. Ustedes se imaginan, yo cuando hago clase en el colegio, bueno, cuando hacía, ¿no? Presencial a mis chiquitines de quinto a octavo, la verdad es que lo pasaban muy bien, ¿no? Eh, Nos reíamos mucho, yo creo que más que aprender luteranismo, nos reíamos mucho. Bueno, entonces estamos navegando por el capítulo número 14 y yo les decía hace un minuto que eh, todo texto bíblico es un texto que nos pone en tensión, ¿no? Buscamos algo en el texto bíblico. Por eso el texto bíblico se sigue vendiendo hoy día y sigue siendo el libro más vendido de la historia y porque además hay negocio de por medio, si no lo vamos a negar, ¿no? Lo que les comentaba ayer era acerca de ya no vamos a hablar del libre mercado y la Biblia, ¿no? Mejor no, pasemos al siguiente tema. Entonces, pero el Apocalipsis en especial es un libro que nos pone en tensión en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo pone en tensión y esto tengo que decirlo con nombre y apellido, pone en tensión también a las personas que provenimos, porque yo también vengo del mundo cristiano evangélico, ¿no? Porque el mundo cristiano evangélico, como veíamos ayer en el video que les dejé y que se los envié, ¿no? Em, es un mundo que vive del dualismo, ¿no? Yo escribí hace tiempo un libro justamente que explica qué es el mundo evangélico y no lo publiqué y creo que no lo voy a publicar por la seguridad de mi familia. Entonces, donde yo explico cómo funciona la mente del mundo evangélico en términos positivos, en términos no tan positivos también, pero cómo funciona eso, ¿no? ¿Por qué creen lo que creen y por qué creen cómo creen? Bueno, una de las bases esenciales del mundo evangélico, por ejemplo, lo conozco muy bien, vengo del mundo bautista, eh, entonces una de las bases esenciales y que permite de alguna manera esta cohesión, que a veces en algunos términos no es tan cohesión, pero que mantiene esta identificación, ¿no? Con el mundo evangélico, una de las bases conscientes o inconscientes que tiene el mundo evangélico es el dualismo. Ahí está. El dualismo explica un montón de cosas, tanto de los éxitos
como de las pasadas de raya, ¿no? Como las pasadas de tuerca que tiene el mundo evangélico. O sea, sus luces y sombras son explicadas desde el dualismo, ¿no? Cuando tú perteneces a una agrupación que es dualista, entonces tienes un montón de cuestiones positivas. Tienes un sentido de pertenencia, tienes un sentido de seguridad, tienes un sentido de propósito, ¿cierto? Porque vas hacia un lugar, ¿cierto? Sales de la oscuridad, vas hacia la luz, sales del error, vas hacia la verdad, ¿cierto? Sales de las tinieblas, vas hacia la luz, etcétera, etcétera. O sea, el dualismo, en términos de propagación de una idea, es excelente. Por eso todo movimiento ideológico, y esto ya es mucho más amplio, todo movimiento ideológico cuando nace, nace dualista. Después vendrá la filosofía. En el caso del cristianismo, después vendrá la teología también. Pero todo movimiento que quiere comenzar con una potencia, ¿no? Con todo movimiento que quiere iniciarse como tal y que quiere ser grande, poderoso, tremendo, necesita partir con dualismos súper claros. Estos son los buenos y estos son los malos. En política, estos son los de derecha y estos son los de izquierda. Y los de izquierda no pueden ver a los de derecha porque creen que todo lo que hacen los de derecha está mal, ¿cierto? Y todos los de derecha quieren contaminar el mundo y son todos unos empresarios malévolos, etcétera. Entonces hay una caricaturización del mundo y lo mismo ocurre con los de derecha, ¿no? Si uno dice, mira, yo estoy a favor del matrimonio homosexual, entonces este es comunista, rojo, izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, y por lo tanto, el Apocalipsis, al ser un libro dualista en su concepción y en su final, entonces calza muy bien con el mundo evangélico. Pero tremendamente bien, le hace mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, ciertas teologías, ¿no? Evangélicas son que nosotros somos la iglesia y el mundo está fuera de la iglesia. Nosotros somos los salvos, los de afuera son los no salvos, ¿cierto? Nosotros tenemos a Dios, los de afuera tienen al Dios equivocado. Nosotros, etcétera, versus los de afuera, ¿no? Nosotros versus los de afuera. Entonces, como les digo, esto sirve muy bien en ciertas etapas de la vida y funciona excelente en ciertos momentos de la vida. Pero en otros momentos ya no nos sirve. ¿Se acuerdan de esa frase que nos gustó tanto? Que era que aquello que te liberó después te esclaviza. Bueno, así funciona, ¿no? Es lo mismo que los niños. Los niños necesitan cierto modelo de enseñanza cuando son niños porque no tienen una conciencia moral desarrollada, no tienen una conciencia de lo abstracto desarrollada hasta cierta edad y por lo tanto ellos necesitan ciertos elementos que sean bastante pragmáticos para poder funcionar en la vida. O te comes la comida o te castigo, digamos, ¿no? Pragmatismo, estamos hablando de un castigo en términos metafóricos, ¿no? Entonces, cuando son niños, entonces los niños necesitan estas ideas pragmáticas. Lo mismo ocurre en la Biblia, al principio de la Biblia. Cuando la Biblia es un niño, ¿cierto? Hay ideas súper pragmáticas. ¿Estás conmigo o no? ¿Eres el pueblo escogido o no lo eres? ¿No? ¿O eres santo o no lo eres? Lo mismo. El problema está en cuando tú ya te das cuenta que el dualismo no te sirve para vivir. Exacto, Antonia. El asunto está cuando tú te das cuenta y ves el mundo, y te das cuenta que el mundo no lo puedes resolver dualistamente. Que las relaciones personales no se pueden resolver dualísticamente, ¿no? Que tus relaciones laborales, que tu psicología, que tu emocionalidad no se resuelve dualísticamente. Y ahí es donde empieza el conflicto. Te das cuenta que toda esta matriz, toda esta arquitectura que te enseñaron y que funcionaba muy bien, de pronto ya no te sirve, ¿no? Y algunos viven la crisis, otros se van, ¿cierto? Yo recibí escobazos metafóricos. Unos aprenden a convivir con la crisis, ¿ya? Conviven dentro de sus iglesias, conviven con las crisis, esto de que esta cuestión no me está sonando, ¿no? Por ejemplo, a muchos les ocurre, y lo vimos ayer y lo conversamos en el WhatsApp,
La típica pregunta que solo surge en el mundo evangélico, ¿no? No surge tanto del mundo protestante y del mundo católico tampoco, pero sí es una pregunta típica del mundo evangélico porque pone en crisis su dualismo. ¿Y cuál es? ¿Y qué pasa con los que no han aceptado a Jesús? La típica pregunta. Esa pregunta solo está en este ambiente. No se pregunta en el ambiente protestante, por ejemplo, luterano, en las iglesias históricas, nadie pregunta eso, ¿no? Eh, y el mundo católico tampoco, ¿no? El mundo tampoco, la gente se está preguntando quiénes son, excepto en la curia, ¿no? O en la gama alta del catolicismo, donde asumen quiénes son los salvos y quiénes no, pero en el pueblo, digamos, la verdad que nadie se pregunta si quién, eso no ocurre, ¿no? Pero sí le provoca crisis al mundo evangélico ese tipo de cuestiones, ¿no? Em, eh, y, y por ende, Apocalipsis calza muy bien, ¿no? Un mundo futuro, el mundo de ahora, el mundo del bien, el mundo del mal. Nosotros somos los escogidos, acá están todos los malos, ¿no? Todos los dualismos del Apocalipsis, ¿no? Cielo, infierno, ¿no? Ahí tenemos otro Apocalipsis, o sea, tenemos otra dualidad, ¿cierto? Los seres celestiales versus los seres carnales, ¿no? Tenemos a Jesús por un lado y tenemos a el dragón por el otro lado. Tenemos la Trinidad por un lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y tenemos el dragón con dos bestias al otro lado. Entonces, el Apocalipsis es un libro que calza muy bien en el mundo evangélico y por eso les provoca tantas cosas, ¿no? Y nos provoca tantas cosas también. Entonces, esto es importante tenerlo siempre en cuenta desde ahí. O sea, el dualismo es una forma sencilla de vivir. Pero llegado a cierto punto te das cuenta que ya es una herramienta que ya no sirve tanto, ¿no? Que necesitas otras cosas para vivir. El diálogo, la tolerancia, el respeto, la empatía, etcétera, 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 ¿no? Entonces esas cosas son importantes. Bueno, dentro de eso entonces pasamos ya a este texto de los 144.000 al principio del capítulo 14, ¿cierto? Los 144.000 elegidos, etc, 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 que cantaban un cántico nuevo, ta, ta, ta. Después tuvimos la segunda parte de porque este capítulo está dividido como en tres partes y en ese sentido la división de la Reina Valera está muy bien. Eh, Está muy bien, entonces el cántico, o sea, primero están los 144.000. Es interesante que Reina Valera coloca el cántico de los 144.000. Yo le hubiera colocado 144.000 vírgenes, hombres vírgenes. Eso es lo que a mí me llamó la atención. No sé cómo titularías tú este texto, pero yo le pondría los 144.000 hombres vírgenes. Eh, Sin embargo, Reina Valera se enfocó en el cántico. Miren, estos pequeños detalles de cómo subtitula el traductor bíblico nos habla de su teología. Si yo, imagínate, ¿qué título le pondrías tú a esa parte? Donde hablamos de el Cordero que estaba en Sión, 144.000 hombres vírgenes que lo seguían para todos lados, que fueron escogidos de la tierra. ¿Cómo titularías tú esa parte? Yo le colocaría los 144.000 hombres vírgenes, porque eso fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Casiodoro de Reina colocó el cántico, o sea, Casiodoro de Reina se enfocó, y para él seguramente fue importante la cuestión cúltica, ¿no? Para mí no fue importante eso. Me llamó la atención, por supuesto, me llamó muchísimo la atención, pero para mí lo raro, lo extraño fue que estos 144.000 fueran hombres vírgenes, digamos, ¿no? Y como la virginidad, bueno, y todo lo que hablamos acerca de eso, ¿no? No sé cómo titularías tú ese texto porque tiene que ver con nuestros énfasis también. Después está en la segunda parte de este capítulo, el mensaje de los tres ángeles que lo vimos, me llamó a mí personalmente la atención, ¿cierto? Entonces aquí no tengo problema con Casiodoro Reina porque él describe los tres ángeles nomás, ¿no? Dice, estos son los tres ángeles, ¿no? No hay nada más que eso. Eh, entonces me llamó la atención a mí este ángel que tenía el Evangelio eterno y que el Evangelio era un llamado a una acción adoraticia, si uno quisiera. Ese es el llamado, ¿no? Temed, dad gloria y adorad. O sea, el Evangelio para este ángel, la buena nueva, por eso es difícil traducirlo como Evangelio esto, podría haber sido que el ángel proclamó, está bien, pero ponerle Evangelio, entonces el Evangelio para este ángel entonces era una acción adoraticia a Dios. Eh,
Y por lo tanto, cuando uno compara eso respecto del Evangelio o de los Evangelios, hay cierto matiz, pero ya hablé acerca de eso. Después viene el segundo ángel que dice: ha caído Babilonia, la grande, bla, bla, bla. Y después viene el tercer ángel que dice que si alguno adora a la imagen y a la bestia y se pone la marca, entonces ocurrirá donde nos detuvimos ayer todo este tema, que beberá del vino de la ira de Dios, que no ha sido mezclado, ¿cierto? Un vino puro, puro, puro. Como hay unos vinos muy ricos que venden acá en Chile, bueno, ustedes saben, quizás no lo saben los que no son de Chile, Chile tiene posiblemente los mejores vinos del mundo, perdón, alguien tenía que decirlo. Tenemos unos vinos que son realmente maravillosos, maravillosos. Y hay unos vinos que son justamente como sin filtrar, digamos. Eh, entonces, beberá del vino de la ira de Dios, todo este que se deje marcar y adora a la bestia, ¿cierto? Dualismo, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. No sé cómo entender esto realmente. Y el humo de su tormento, estoy tratando de meterme en la mente de Juan, ¿no? ¿Por qué Juan diría esto? Eh, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, ¿no? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ¿no? Y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ya comentamos bastante ayer, sobre todo en el WhatsApp. Yo creo que todo el día estuvimos hablando acerca de eso. Y de hecho yo anoche, como a las 11 de la noche, seguía mandando unos mensajes, seguía debatiendo con alguien de este grupo acerca de estos textos. Súper interesante. 11 de la noche. Eh, oye, entre paréntesis, ¿está la Armada Española aquí o no? Porque no los he visto. Y aquí está la paciencia. Y hasta ahí llegamos, hasta el versículo 11, ¿no? Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. De su nombre. Ya, hasta ahí llegamos ayer. Ya hablamos harto de la marca, de los tatuajes, del nombre, del 666, todo eso. Hablamos un montón y no llegamos a nada. Y así funciona. El versículo número... con Alf, ¿quién? Exacto. Eh, y aquí está, vamos a este texto. Y aquí está la paciencia de los santos. Hay alguien que está esperando este texto. Y aquí está la paciencia de los santos. Oye, entre paréntesis, la Yosinei está o no. No la he visto hace rato. Ya se aburrió, quizá, ¿no? Eh, Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Deus y la fe de Jesús. Aquí está. Ok. So, eh, lo primero que yo me pregunto cuando veo este texto es por qué dice paciencia, ¿no? Es lo primero, me llama la atención. O sea, me llama la atención porque entiendo. ¿Qué pasa si a alguien no le alcanza la paciencia? ¿Qué pasa si en este mundo, ¿cierto? En este mundo, como dice Netflix, distópico, ¿no? ¿Qué pasa si en este mundo, qué pasa si alguien pierde la paciencia? ¿No? ¿Qué pasa si alguien aguantó, no sé, 20 años no teniendo la marca, no adorando a la bestia, etcétera, pero en el último minuto perdió la paciencia y dijo: ¿sabes qué? No más, ¿no? Y se entregó a la vida, etcétera. Aquí está la paciencia, ¿no? De los santos, el esperar. Bueno, en el cristianismo siempre ha existido este debate, ¿no? Sí, que a los bautistas les encantaba, me acuerdo, esta cosa de si siempre salvo, o sea, una vez salvo, siempre salvo, o que puedes perder tu salvación. Esos debates sabrosones, ¿no? Entretenido, entretenido, ¿no? Eh, entonces, bueno, hay muchos textos de esto, ¿no? Pablo también habla de que hay que correr la carrera y hay que llegar a la meta, etcétera. A mí me gusta entender esto, no como en términos de que en un momento vas a perder la paciencia, sino que me gusta entender esto como que el cristianismo es un constante desafío, ¿no? El cristianismo es un constante desafío para nosotros. O sea, de hecho puede que haga un sermón respecto de esto el domingo, que es el último sermón antes de salir de vacaciones. Eh,
acerca de, pero una cosa te falta, ¿no? Jesús siempre decía eso, pero una cosa te falta, ¿no? Y ese pero una cosa te falta siempre es un llamado a nuestra moral o nuestra ética o nuestro volcarnos hacia otros que nunca nos va a dejar tranquilos. O sea, nadie podría decir en este contexto, no, mi cristianismo está súper bien, estoy relajado, como el joven rico, ¿no? Como el joven Leónidas, rico. Eh, eh, el cristianismo siempre es una invitación a ir más allá, a ser, no sé si ser mejores, ¿no? Pero siempre es una invitación a ir un poquito más allá, ¿no? Pero te falta una cosa. Eh, y por lo tanto, cuando yo veo esto de la paciencia aquí, no es que en algún momento, no sé, justo el Señor viene mañana martes y hoy día en la tarde alguien perdió la paciencia y se condenó, ¿no? No creo que sea así. Bueno, pero hay gente que tomó estos textos y realmente concluyó eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo les contaba mi testimonio hace tiempo cuando yo estaba recién llegando, un cachorrito, llegando a la iglesia. Y yo pregunté a un líder de la iglesia, ¿y yo podría ir a una fiesta que me invitaron? A mí no me invitaban nunca a fiestas. Yo creo que de hecho, fui una vez a la discoteca, fíjense en el lenguaje, una vez fui a la discoteca y fue bastante traumático porque la única vez que saqué a una chica a bailar me dijo que no. Tarara. Entonces, de ahí nunca más a una discoteca. Entonces le pregunté a este líder en la iglesia, le dije, mira, ¿sabes que me invitaron a una fiesta? ¿Y tú crees que estaría mal ir? O sea, casi preguntándole, ¿tú crees que Diosito se enojará si voy? Y su respuesta fue, ¿y eso te edifica? Me fregó. Voy a decir fregó porque estoy en un contexto público, ¿no? Cuac, cuac, cuac. No me acuerdo si fui finalmente a la fiesta o no, porque siempre hubo un pequeño rebelde, así como hay un pequeño dictador en mí, siempre un pequeño rebelde, ¿no? No recuerdo si fui al final o no, quizás no lo sé. Me pasaron cosas súper locas cuando estaba recién llegando a la iglesia. Es en serio que me están llamando por teléfono. Esperen un ratito que tiene que salir el aviso. Qué molesto. Ya. Entonces me pasaban cosas locas. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia, esta es la parte que enferma a mucha gente que quiere seguir el estudio. Yo lo sé. Cuando me desvío del tema. Pero es mi testimonio, así que tenéis que escucharlo. Me acuerdo que cuando llegué a la iglesia estaba tan entusiasmado con esto. Tan entusiasmado de estudiar la Biblia, de aprender, que fueron unos testigos de Jehová a mi casa. Además. Eh, y ellos me dijeron, ¿te gustaría estudiar la Biblia con nosotros? Y yo dije, uy, qué fantástico. O sea, voy a estudiar la Biblia a la iglesia en la semana y más encima vienen estos señores amorosos a enseñarme la Biblia a la casa. Pero claro, le dije yo, vengan a la casa. Y después se lo cuento con toda mi soltura al líder de la iglesia, ¿no? Y le digo, oye, estoy súper contento porque además estoy estudiando con los testigos de Jehová en mi casa. Y me puso una cara así como de, ¿qué? Y todavía recuerdo que fue súper amable y me dijo, mira, quizás no te conviene, quizás no deberías, yo te recomendaría que no, y como que ahí yo dije, aquí hay algo raro. Entonces parece que los testigos de Jehová no son tan buenos, etcétera. Bueno, pero volvamos al testimonio de la fiesta. En otra ocasión, también pregunté lo mismo, yo no sé por qué tenía que andar preguntando. Hoy día nadie pregunta eso, ¿no? Eh, eh, Graciela. Bueno, y en otra ocasión también dije, oye, ¿tú qué crees? Si yo podría salir a tal parte, no sé. Y la respuesta fue, ¿y si viene el Señor? O sea, yo pensé, dije, chuta, pero casi toda la semana estoy fuera de la iglesia, haciendo otras cosas mundanas. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que si estás o no estás, ¿no? Eh, Miren la Antonia. Eso es sacrilegio, po. Eso es sacrilegio. Mira, yo me tuve que acostumbrar porque en la iglesia luterana hay gente que le llama misa al culto.
Entonces, y dicen, pastor, voy a ir a la misa el domingo. O me dicen que estuvo linda la misa, pastor. Y nos falta el que sale del templo y me dice, gracias, padre. Y yo le digo, no me diga padre, porque cuando me vea de la mano con mi señora en el centro a decir, chuta, el padrecito. Así que bueno, son cosas, ¿no? Ya, volvamos al texto porque si no, en serio, no se me desordenen, ¿ya? Y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En un texto anterior, nosotros vimos que el texto de Apocalipsis decía, en Apocalipsis 12:17 decía lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ya? O sea, hasta los mandamientos de Dios estamos más o menos claros, ¿no? El aguante, exactamente, Alfonso, ¿no? Ahí aguantar hasta el final. Ahora, los mandamientos de Dios se repiten en ambos textos. Lo que no se repite es lo que viene después. Ahora, hay todo un tema que estamos teniendo acá con Alfonso, para variar, respecto de qué son estos mandamientos de Dios. Y tenemos un debate sumamente interesante por interno, por supuesto, acerca de qué son estos mandamientos de Dios. Uno podría decir, obviamente, son los 10 mandamientos. Podría decir, la tesis alfonsiana, que es la Torá. Y está bien, está dentro de las posibilidades. Realmente yo no tengo muy claro qué es lo que quiere decir Juan cuando habla de los mandamientos de Dios. Porque además, en el judaísmo del primer siglo, no solo estaban los mandamientos, preceptos, los mitzvot sugeridos o indicados en la Torá, el Pentateuco, sino que además estaban las conclusiones y por ende otros mandamientos que surgían de estos mandamientos, ¿no? Entonces tienes una amplia gama de cosas, ¿no? Pueden ser para algunos los 10 mandamientos, para otros pueden ser toda la Torá, para otros pueden ser los mandamientos puestos en la Torá más los otros mandamientos que surgían de esto, ¿no? A eso se le llamó posteriormente, del siglo II, siglo III, se le llamó la halajá, es decir, todo un conjunto de mandamientos que son 613, a los cuales se llega a la conclusión en el judaísmo posterior, que son los que hay que mantener divididos entre positivo y negativo. El mismo problema tenemos. Mira, Luis Cuevas dice, ¿serán los 2 grandes mandamientos que dejó Jesús? Esa es otra opción. Y la otra opción podemos citar el primer concilio de Jerusalén, donde se le dice a los gentiles, miren, absténganse de inmoralidades sexuales, de comer carne de animalito ahogado, o de sangre, o lo que sea. O sea, si uno quisiera ser súper esquemático, ¿no? En esto tenemos 10 mandamientos, la Torá, lo que dijo Jesús acerca de los mandamientos, el concilio de Jerusalén, etcétera, 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 etcétera. Por lo menos tendríamos 5 juegos para asumir qué son estos mandamientos. Déjenme ponerles un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo actual, ¿no? En la Torá dice que no cocerás al cabrito en la leche de su madre, ¿no? No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Bien, ese sería como el mandamiento, ¿no? Pero resulta que el judaísmo posterior dijo que esto significa no mezclar carne con leche. Y por eso, si invitas a un judío a comer un barrón luco, te puede decir que no. Tiene que comerse un vegetariano. Entonces, esa es la cuestión. Ese es el asunto. ¿Es el mandamiento? ¿O es la conclusión del mandamiento que decanta en otros mandamientos? Es súper complejo y uno lo lee así como con toda la soltura de cuerpo que uno tiene. Los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Lo mismo pasa con Pablo cuando habla de nomos, ¿cierto? De la ley.
Es un quebradero de cabeza para todos los biblistas. ¿Qué quiere decir con la ley? ¿Cuándo está hablando de la ley romana? ¿Cuándo está hablando de la ley de la conciencia? ¿Y cuándo está hablando de la ley como Torá? ¿Y por qué no lo dice? ¿Ya? ¿Y por qué no dice la Torá? Entonces, ahora, Juan tiene una inclinación bastante potente hacia lo judaico, ¿no? O sea, él quiere preservar el judaísmo, de alguna forma. Y sin embargo, todavía tenemos que resolver esto. Y no se puede resolver, porque las dos veces que aparece, creo que aparece dos veces en Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿cuáles mandamientos? ¿No? ¿Cuáles mandamientos? Como dice Alfonso, si nos quedamos con los 10 mandamientos, hasta el sábado. ¿Ah? ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Qué van a hacer con el Shabbat? Entonces, una cuestión es tratar de averiguar si en el judaísmo del primer siglo hablar de los mandamientos era similar a hablar de la Torá. Es posible. Hay que buscar fuentes. Habría que preguntarle a nuestro querido amigo Adolfo Reutemann, el curador de los rollos del Mar Muerto, si existe algún antecedente respecto de esto, ¿no? ¿Qué querían decir los judíos cuando hablaban de los mandamientos en el primer siglo? Porque en el segundo y tercer siglo tenemos claro que son los 613 mitzvot. Pero ¿qué ocurría en el primer siglo? He ahí la cuestión. Si a eso además le sumamos las palabras de Jesús, fíjense, estamos pegados en una palabra, mandamientos. Si a eso además le sumamos que Jesús mismo dijo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, o sea, lo que está diciendo Jesús es, a ustedes le enseñaron la interpretación de la ley de esta forma, pero yo les voy a decir la verdad de la milanesa, ¿no? Yo les voy a decir realmente lo que es. O sea, tenemos otro lío, porque significa entonces que, significa todo lo que uno puede estar suponiendo en este momento, ¿no? Que Jesús armó nuevos mandamientos o que quiso ajustar los mandamientos. Pensemos lo que ocurre con el tema del divorcio, ¿no? Cuando aparece en Mateo creo que. ¿Qué dice la ley de Moisés? Ahí están los mandamientos y ahí está la interpretación de los mandamientos. Y Jesús dice, bueno, pero no era así al principio. ¡Pah! Se acabó. ¡Puf! Entonces, entonces es un tema a manejar. Mire, ahí Alfonso está colocando un dato. No es finalmente frente a todo. Es un dato súper interesante, por supuesto, los mandatos de la Torá. Pero seguimos insistiendo, Alfonso. Los mandatos de la Torá, yo creo que estamos de acuerdo en que son los mandamientos, pero ¿es toda la Torá? ¿Esos mandatos de la Torá incluyen la interpretación de esos mandamientos? ¿Esos mandatos de la Torá incluyen el más yo os digo de Jesús? Si quedamos en las mismas. Yo creo que estamos de acuerdo en que cuando se refieren a mandamientos, estamos todos de acuerdo en que estos mandamientos provienen de la Torá. El asunto es cuáles, en qué cantidad, y si es toda la Torá la que se considera como un mandamiento. Y a eso hay que sumarle lo que decía Jesús. Más yo os digo, o cuáles son los mandamientos más importantes. Pum. Por lo tanto, esto no se resuelve, creo que así, de manera tan prístina, ¿no? De hecho, consulté a mis fuentes judaicas respecto de esto y la verdad es que tampoco estaba como demasiado claro el asunto respecto de qué son los mandamientos de Dios. Entonces, si uno lo piensa en términos súper pragmáticos, como dijo Jesús, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, la verdad es que se aclara muchísimo. Se aclara muchísimo, porque además tenemos que pensar que estas cartas no solo están escritas para judíos de las iglesias, sino que están escritas para gentiles que viven dentro de las iglesias, y esos gentiles no están obligados a circuncidarse, por ejemplo. Bueno, la circuncisión es un mandamiento. Entonces ahí uno se da cuenta que no pueden ser todos los mandamientos de la Torá. No es sencillo. Una palabra. Fíjense en el embrollo que nos metemos. Por eso yo siempre les digo, una creencia es una decisión. Uno decide qué creer aquí. Y no es que lo que uno decida es lo que es la decisión personal nomás, frente a cosas como esta. Pero después viene la segunda parte del texto que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis 12 había dicho el testimonio de Jesús y ahora dice la fe de Jesús. Bueno, mi teoría, y esta es súper personal, mi teoría respecto de esto es que cuando se habla de los mandamientos de Dios, la fe de Jesús debe ser algo distinto de esos mandamientos.
a menos que quiera decir lo mismo dicho de dos formas distintas. Pero hemos visto que en el texto anterior de Apocalipsis dice el testimonio de. La sensación que yo tengo de por qué Juan no pone el testimonio de aquí de nuevo, aquí sería interesante ver si existen otros manuscritos griegos antiguos que hable de testimonio o no, ¿no? Ahí habría que echarle un vistazo al texto crítico del Nuevo Testamento, ¿cierto? En Nestlé Aland, para ver si existen otras variables textuales que nos digan si aquí dice fe, porque dice la palabra pistín, ¿no? De pistis, que es fe, o testimonio. Lo que yo creo es que lo que está haciendo Juan, en vez de colocar testimonio y coloca fe, es que está tratando de aclarar el sentido del testimonio. Es como que está interpretando el testimonio y ahora coloca la fe, como para aclararlo más. Lo que no estaría en disonancia con todo el Apocalipsis que constantemente busca reinterpretarse, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué significa la fe de Jesús o el testimonio de Jesús? Mi tesis, que es una idea simplemente, es que cuando habla que los santos deben ver y guardar los mandamientos de Dios, ya tenemos todo el lío con eso, y la fe de Jesús se refiere al martirio de Jesús, ¿ya? Entonces, por un lado, la iglesia tiene que aguantar, ¿cierto? La paciencia, el aguante hasta el final. Lo vimos en los mensajes de las 7 iglesias. Entonces, el que llegue hasta el final. ¿Qué significa el final? Por un lado, guardar los mandamientos y por otro lado, saber que posiblemente va a ir al martirio, ¿no? Recuerden las almas que están debajo del altar. Lo vimos en Apocalipsis, ya ni me acuerdo cuánto. Entonces, para mí la fe de Jesús sería, porque fe también entendida como fidelidad, ¿cierto? ¿Fidelidad a qué? Eh, Alfonso dice, creo que fe de Jesús significa fidelidad a Jesús. No, no, realmente no creo que sea eso personalmente, porque ya Juan había hablado del testimonio de Jesús, ¿no? Y por lo tanto, además, las construcciones, habría que ver qué dice Yuneman, ¿no? Pero me parece que la construcción gramatical implica el posesivo, ¿no? O el gerundio, el de, ¿no? Entonces, el genitivo, perdón, no gerundio. Eh, entonces, el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? ¿Cuál es? El mayor testimonio de Jesús. Su muerte. Su muerte. Porque si uno dice, no, el testimonio de Jesús es que Él vino a guardar los mandamientos, también puede ser una opción, pero ya Juan habló de los mandamientos, ¿no? Eh, ya Juan habló de los mandamientos, entonces, ¿para qué iba a decir que Jesús también guarda los mandamientos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el testimonio más potente que uno tiene de Jesús? Su muerte y resurrección, ¿cierto? Si llevamos esto al tema de la fe de Jesús, fe entendida como fidelidad, yo podría decir, bueno, su fidelidad fue hasta la muerte. Entonces también puede ser, ¿no? Y por otro lado, tenemos que pensar que Juan le está escribiendo a gente que posiblemente va a morir. Entonces, esto no es solo guardar mandamientos. Debes saber que Jesús no solo guardó los mandamientos, sino que además fue fiel a estos mandamientos hasta la muerte, ¿no? De hecho, hay una parte del Nuevo Testamento que dice, ¿no? Que fue fiel hasta la muerte, ¿no? Entonces, para mí, esto es el dato completo, ¿no? O sea, ser cristiano en el tiempo de Juan significaría guardar los mandamientos, es decir, aguantas esta ética, este amor, este todo, hasta donde puedas. Y por otro lado, no olvides que el mismo Jesús llegó hasta el martirio, ¿no? Y por eso todo el Apocalipsis gira en torno a lo que se entendería como la justicia. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar después de toda esta mortandad, de la persecución, etcétera, ¿no? Por lo tanto, serían los dos elementos que yo veo ahí bastante, bastante claro. Pero es una tesis, ¿no? Es simplemente una hipótesis en realidad. Eh, Hablar acerca de esto. La fe de Jesús o el testimonio de Jesús para mí sería el martirio de Jesús. Vamos a ir viendo que nos queda harto apocalipsis, ¿no? Puede que esto se aclare más adelante y yo diga, no, sabes que en realidad está equivocado. Pero por mientras yo lo dejo ahí como mi propia hipótesis. Estamos en el 12. No vamos a terminar el 14 hoy día, chicos y chicas.
estamos en el... Ah, no, perdón, en el 12, yo dije 14, nada que ver. Pero además tengo un argumento extra para suponer esto. Fíjense, el comentario de la Compañía de Jesús dice lo siguiente respecto del versículo número 12. Pues preferirán observar lo mandado por Dios y vivir el mensaje evangélico, creyendo lo que dijo Jesús e imitándole en su vida e incluso hasta la muerte. ¿Ya? Ese comentario de la Compañía de Jesús respecto de este texto. Por lo tanto, la fe de Jesús también significa, también incluye entonces el martirio, la muerte. Versículo número 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu con mayúscula. Reina Valera dice con mayúscula. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y ahí termina la segunda parte del texto. Díganme ustedes si quieren seguir, porque yo puedo seguir. Para terminar todo el capítulo hoy día sería del 14 al 20, o lo dejamos hasta aquí, ¿no? Porque igual viene, no sé si es tanta información, ¿eh? Yo creo que no nos detendríamos mucho en esto. Ahí está la versión de Yuneman. Y oí voz desde el cielo diciendo, escribe, bienaventurados los muertos, los que en Señor mueren desde ahora. Sí, dice el Espíritu, para que reposen de sus trabajos, que sus obras síguenles, ¿no? Fíjense que aquí habla de... se toca de nuevo el tema de la muerte. ¿Se fijaron? Otra vez se toca el tema, o sea, el tema del martirio es importante en Juan. Por eso yo creo que cuando habla del testimonio o la fe de Jesús, se refiere a esto. Porque fíjense que ya en el versículo siguiente dice otra vez, bienaventurados los que mueren en el Señor. Entonces, eso sería, bueno, ahí alguien dijo que podemos dejarlo hasta acá. Y mañana podríamos terminar. Ahora, si terminamos mañana estamos mucho más relajados, ¿no? O sea, ocupamos toda la semana en el capítulo 14 del Apocalipsis. ¿Ya? Entonces hagamos eso. Dejémoslo hasta aquí para mañana, para no leerlo tan rápido ni comentarlo tan apuraditamente. Y mañana terminamos del 14 al 20 con el capítulo número 14 de esta idea, ¿no? Bien. Y nos vamos con música, ¿les parece? No sé si YouTube me va a dejar. Ah, entre paréntesis, no he podido descargar la clase. No he podido descargar la clase de ayer porque Facebook no me dio la opción de descargar el video. Entonces, bueno, no he podido subir la clase de ayer. Y nos vamos con esta música, miren qué belleza. Yo no sé si YouTube me la va a cortar cuando pase el video a YouTube. La próxima semana clase hasta el jueves, porque el viernes iniciamos nuestro taller de Eneagrama. Viernes, sábado y domingo. Va a ser tremendo eso, tremendo, ¿no? Sobre todo es una invitación para... bueno, la verdad es que la invitación es para todo el mundo en respecto al tema del Eneagrama. Pero a quienes trabajan con personas les sirve muchísimo. Muchísimo. Entonces háganse el tiempo si ustedes quieren. Además están becados, tienen un súper descuento por pertenecer a este grupo selecto, ¿no? Y nos vamos bailando. Tome a su hermano o su hermana que está junto a usted y salgan a bailar ahí un vals. Miren. Oh, qué lindo. Así nos vamos. Las inscripciones son, Lulu, hasta el jueves anterior del curso. Así que te queda una semana todavía. Ya, nos vamos, que lo pasen súper bien. Shalom, y nos encontramos mañana, si Dios quiere, en nuestro estudio de Apocalipsis. Bye, bye.